Salud, Juan Carlos Ceballos, contó que hasta futbolistas cuentan con carnés de discapacidad, beneficiándose de la misma forma en que lo hicieron Daniel Salcedo y varios políticos. Funcionarios de esta cartera de Estado son investigados por entregar estos documentos ilícitamente. Embajador de Estados Unidos reveló que su país en las últimas semanas retiró más de 300 visas a ciudadanos ecuatorianos que son investigados por casos de corrupción y otros delitos. Juez otorgó medidas sustitutivas a detenidos en operación antinarcóticos, donde se encontró armamento de alto calibre. Policía Nacional informó que tras su arduo trabajo investigativo, los capturados solo deberán presentarse una vez a la semana y no salir del país. Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, señaló que iniciará un camino electoral con miras a los próximos comicios. El segundo mandatario recalcó que no necesariamente participará como candidato. Terminó la audiencia de apelación del caso Sobornos. El tribunal dará su veredicto en los próximos días. Abogados de 19 sentenciados por cohecho agravado pidieron que se los declare inocentes o que el caso sea anulado. Jueves 2 de julio, amigos televidentes, buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo a la noticia. Les tenemos completa información de Ecuador y el mundo. Adriana, buenas noches. Charlie, amigos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos. Le contamos que Estados Unidos retiró más de 300 visas a ecuatorianos que son objeto de investigación. Así lo confirmó el embajador Michael Fitzpatrick. Veamos. Vamos a continuar investigaciones internacionales. Hemos quitado en las últimas semanas más de 300 visas, por ejemplo, de personas ecuatorianos involucrados en varias investigaciones. Y no solamente grupos de mafias, pero también sus familiares. Todos están afectados porque están aprovechando, están utilizando quizás esta plata, este dinero robado del pueblo ecuatoriano para vivir en mi país, hacer compras en Miami, etcétera. Y salen a la luz más casos de funcionarios públicos que disponen del carnet de discapacidad. Esto según investigaciones periodísticas. El director del Centro de Inteligencia Estratégica y también el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el alcalde de Babahoyo están entre los mencionados. Veamos. Salen a la luz más casos de funcionarios públicos que tendrían carnet de discapacidad. Aquí consta, por ejemplo, el legislador Ramón Terán, quien al parecer tendría el 50% de discapacidad y quien recibiría un beneficio del 70% de reducción del pago de aranceles. Esto según un portal periodístico. Otro de los beneficiados del carnet de discapacidad es Carlos Luis Tamayo Delgado, director general del IES, y quien estaría registrado con el 42% de discapacidad y que gozaría, según la publicación, de la exoneración de tributos de hasta el 60%. El alcalde de Babahoyo, Carlos Germán Gaibor, también aparece en la lista de personas con discapacidad, pero en este caso como beneficiario de la importación de un vehículo con exoneración de tributos, con fecha 30 de agosto del 2019. Otro de los casos es del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, quien registraría, según la SENAE, el 81% de grado de discapacidad y la exoneración de tributos del 80%. Pero hay más. Juan de Hobbit Holguín, director del Centro de Inteligencia Estratégica del Ecuador, aparecería en los registros de aduana como potencial beneficiario de la exoneración por tener un grado de discapacidad. Tratamos de comunicarnos con todas las personas que aparecen en esta publicación. El primero en responder fue el legislador Ramón Terán. Él sostiene que sí sufre de discapacidad del 50%, pero que jamás se ha beneficiado de la reducción en el pago de aranceles. Yo lo que tengo, artrosis en las dos rodillas y me hice una operación el año pasado en el mes de agosto, donde me pusieron un implante, ¿no? Una nueva rodilla. No, yo no me he beneficiado de nada. A Carlos Luis Tamayo Delgado, director del IES, se le envió una solicitud de entrevista y estamos a la espera de una respuesta. Sin embargo, a través de un mensaje de texto, su departamento de comunicación nos informó que sí tiene un carnet de discapacidad desde el 5 de enero del 2016, cuando trabajaba en el sector privado y no era funcionario público. Y añaden, jamás ha importado un vehículo beneficiándose del uso del carnet. De su lado, el alcalde de Babahoyo sostiene
en una entrevista que tiene una discapacidad del 52%. La solicitud del carnet por mi discapacidad en la extremidad derecha, que es una secuela permanente producto de la accidente. Quien también respondió a la publicación fue Juan de Jovitz Holguín. Él sostiene mediante este comunicado que tiene el carnet del CONADIS por una cardiomiopatía y que nunca ha accedido a la exoneración tributaria. Además escribió: para quienes se preguntan por qué me pronuncio, me veo en la necesidad de hacer público que tengo COVID-19 y estoy internado desde el 20 de junio. De su lado, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, también respondió a través de un comunicado. Él aseguró que en el año 2009 el CONADIS determinó un 81% de discapacidad visual y auditiva. Esto fue resultado de un accidente en el entrenamiento deportivo de la Universidad Central del Ecuador, producto de un golpe en la cabeza, recalca. Y además, nunca he comprado un vehículo o bien aprovechando la exoneración tributaria, informó Marilyn Jaramillo. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció la suspensión de claves de acceso al sistema informático para otorgar carnés de discapacidad. El titular de esta cartera de Estado aseguró que no solo políticos se han beneficiado, también futbolistas. Lo que ustedes observan en ese galpón del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador son los carros importados que no podrán salir por ahora, hasta que se aclare la legalidad del carnet de discapacidad de sus propietarios. Uno de estos es de Daniel Salcedo Bonilla y estos otros de lujo de sus amigos, que también son investigados por la Fiscalía. Ante estos y otros casos del mal uso de ese documento, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, calificó así ese tipo de irregularidades. Causa náusea, es el exceso de la indolencia de las personas. Y anunció que serán rigurosos y también severos con los funcionarios que otorgaron los carnés de forma fraudulenta, y que eso pasará por el campo legal, y anuncia acciones para evitar estos casos. Es la suspensión de claves de acceso al sistema informativo. Los 200 y pico de médicos que tenían acceso a eso, está borrado, eso no tienen acceso. Mientras se resuelve el problema. Estamos trabajando con varios equipos de manera de resolver, hacer una auditoría de la manera más rápida para que se pueda reiniciar el proceso. A quién le corresponde y quién tiene el derecho que siga utilizando y beneficiándose de ese derecho. Además, manifestó que han iniciado acciones administrativas para los servidores de ese ministerio, encargado de otorgar los carnés que fueron feriados con la compra de carros de lujo, pero que irán más allá para erradicar ese problema. La revisión uno a uno de todos y cada uno de los carnés de discapacidades. El desarrollo de un nuevo software, de una nueva plataforma que va a servir para que las personas, o con ayuda o ellas mismas, puedan automáticamente acceder al sistema. Y la última, la emisión de un acuerdo ministerial en el que estamos trabajando ahora para la calificación, recalificación, acreditación de personas con discapacidad. Según la SENA, esa es la cifra de los vehículos importados o comprados con exención tributaria. En el año 2018, por ejemplo, hubo 1.639. En el 2019 la cifra se incrementó a un total de 4.430. Y en lo que va del 2020, 1.234. El Ministerio de Salud también informó que durante la pandemia se emitieron en el país 3.000 carnés de discapacidad de manera ilegal, y de estos, 2.281 ya han sido revisados y están en proceso de anulación. Existen inclusive futbolistas que tienen un carnet de discapacidades. ¿No le parece a usted que esa es la razón por la cual no ponemos goles, no metemos goles? Será por eso. Por otro lado, el ministro anunció que propondrá al COE Nacional la reanudación del campeonato de fútbol para ese mes de julio. Yo voy a plantear que el 25 de julio sea el inicio del campeonato nacional con todas las limitaciones, etcétera, etcétera, y sobre todo abogando para que la comunidad sea quien contenga el virus, no nosotros. Informó Charlie Pisa. Y mucha atención, la madre de un joven con síndrome de Down tiene 3 años intentando comprar un vehículo que le permita movilizarse para sus terapias. Ella señala que la SENAE le negó la autorización de exoneración de aranceles del automotor por 2 ocasiones porque exigía que el titular del carnet de discapacidad realice el trámite. Jorge Escobar con esta historia. Es un apostolado que asumió hace 22 años, pero no claudica.
David tiene el 84% de discapacidad y pese a que ha tenido 2 operaciones, cuando Esther quiso comprar un auto en 2017, empezó su odisea. Que no procedían estos documentos porque los trámites los tenía que hacer él personalmente firmando. Que el niño era discapacitado, que él no firmaba, que él tenía problemas visuales y que tenía cardiopatía, el niño toma pastillas todos los días. No necesita un vehículo ortopédico y tampoco de alta gama, solo movilizarlo para sus terapias. En el segundo intento se animó porque prometieron evitarle otro dolor de cabeza. Si yo depositaba el 50% del valor del vehículo, me hacían ellos todos los trámites que nunca los hicieron. No se les rechazaron, no sé las razones y no me avisaron a mí, sino hasta 6 meses después. ¿Y su dinero? Demoré 6 meses más para que me lo devolvieran. Para obtener un carnet de discapacidad se necesita una cédula actualizada, informe médico y exámenes complementarios emitidos por las unidades del Sistema de Salud Pública. Los documentos deben contener sellos y firmas autorizadas e incluso una validez de 6 meses a 1 año de emitido. Julio Morán padece de epilepsia y desde hace 15 años tiene su carnet, que le permite acceder a beneficios y tarifas preferenciales. El doctor me evaluó y me tomaron unas cosas de exámenes de manuscritos, todo eso. Según el CONADIS, a nivel nacional hay cerca de 500.000 personas con discapacidad. En 2013 asumió la competencia el Ministerio de Salud. Allí certificó a 384.428. En los últimos 3 años, según la misma autoridad, se efectuaron 3.500 auditorías. A pesar de Salcedo y compañía. Doble indignación, por eso le digo, la impotencia de no poder gritar y de que nadie haga nada. Porque imagínense cuántos han llevado, miles. Pero el asunto no termina ahí. El carnet de David caducó hace 2 años. Y cuando le informaron que no había cupos. Esta persona me dijo que con $300 me daban el turno para que le sacara el carnet nuevo. Justo ayer le confirmaron que la curaduría, un poder que le permite adquirir el vehículo que necesita para su hijo, casi 1 año y medio después, ya está listo. Informó Jorge Escobar. En este mismo tema, la ex asambleísta y miembro del Consejo de Igualdad de Discapacidades, María Cristina Cronfle, sostiene que se deben retomar las recalificaciones a los carnets de discapacidad para evitar ilegalidades en la emisión de los mismos. Pero ¿cuáles son los beneficios a los que se accede con este documento? Revisemos algunos en la siguiente nota. Tener un carnet de discapacidad que es emitido por el Ministerio de Salud permite obtener varios beneficios, como se establece en la Ley Orgánica de Discapacidades. Revisemos algunos de ellos. En el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviera a su cargo la manutención de una persona con esta condición, deberá ser indemnizada con un valor equivalente a 18 meses de la mejor remuneración. Adicionalmente, la indemnización legal correspondiente. Están exentas del pago de tarifas por servicios notariales, consulares, registro civil, identificación y cedulación, así como la obtención de pasaporte. Tienen derecho a que el impuesto al valor agregado que paguen en adquisición de bienes y servicios de su uso y consumo personal les sea reintegrado en un tiempo no mayor a 90 días. Estos beneficios económicos surgen desde el Estado con una reflexión de compensación lógica, donde dice el Estado: yo no he podido intervenir en tu vida, no he podido ayudarte en todo lo que habría querido, por lo tanto, te quito una carga económica para que puedas tener una mejor condición y calidad de vida. Lo que no es lógico, a decir de la ex asambleísta y miembro del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, María Cristina Cronfle, es que se hayan emitido carnés a personas que evidentemente no tienen una limitación y quienes lo necesitan continúan en espera. Con el viejo truco del trueque, o el tráfico de influencias, o quién sabe qué tarifa, o pagando cuánto, y reciben el carnet de discapacidad que les hace acreedor a todos estos derechos que necesariamente deberían de tener otras personas que no tienen las mismas oportunidades. Y que entre los beneficios más atractivos para quienes obtienen el documento de manera ilegal está la exoneración de la tarifa de transporte, importación de bienes, vehículos y ayudas técnicas, exentos del pago de tributos.
además de las rebajas en el pago de servicios básicos. Entonces, Kronfle sugiere una recalificación. Están quedándose con dinero del Estado. Entonces es ahí donde deben entrar varias autoridades como Fiscalía, Contraloría y la función ejecutiva para tomar cartas en el asunto. Informó Adriana Peralta. Y mucha atención, más de 490 carnets de discapacidad fueron anulados por irregularidades y la funcionaria que habría calificado y entregado los documentos sigue trabajando en el Ministerio de Salud. Así lo confirmó Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. La suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos. Segundo, la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos. Estas son algunas de las acciones que anunció el presidente Lenín Moreno tras la denuncia por el mal uso de carnet de discapacidad para acogerse a beneficios tributarios. Las autoridades del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, han generado 3 denuncias en la Fiscalía. Su titular explica que se identificó un porcentaje de carnets que fueron anulados por irregularidades. En noviembre del 2019, nos notificaron de la salida de 497 carnets, o sea, se sacaron del registro. La trabajadora del Ministerio de Salud Pública, que calificó a estas 497 personas y entregó las credenciales, pertenecería al Departamento de Estadística. La persona de la que se dice que realizó la calificación y la acreditación, según nos indican, sigue trabajando en el Ministerio. ¿Por qué? Eso tiene que responder el Ministerio de Salud Pública. Torres señala que en la auditoría se verificó que el contacto de referencia se repite, es decir, que un grupo de usuarios de los carnets que se dieron de baja tenían el mismo número de teléfono y direcciones. Además, a través de los carnets fraudulentos, se lograron importar 20 vehículos con excepciones fiscales. Vamos ahorita a preparar un proceso para verificación de importación de vehículos, de todos los vehículos que se han importado. Desde el año 2016, el CONADIS alertó del mal uso de los carnets de discapacidad. Torres exhorta a los funcionarios involucrados en estos casos a transparentar la información. Yo me expongo ante el Ministerio de Salud Pública, que exponga mi calificación, quién me la hizo, dónde me la hizo, que para que diga si es verdad mi condición de discapacidad y prevaleció mi derecho. Las investigaciones por una presunta corrupción por estos casos están en marcha, informó Priscila Cadena. Con 17 minutos, mucha atención con la siguiente nota. Sujetos que asesinaron a un guardia de seguridad en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, grabaron el momento del crimen. Este video ya circula en redes sociales. Esta muerte violenta estaría relacionada al tráfico de drogas. Para dejar constancia del asesinato, uno de los sujetos armados grabó todo con su teléfono celular. La víctima estaba sentada en la motocicleta cuando recibió más de 5 tiros. Ya revisando minuciosamente estas imágenes, ellos utilizaron guantes. Uno portaba un revólver y el otro una pistola. En el video que está en manos de la Policía Nacional se observa que uno de los sujetos corre por esta calle. En la cooperativa Nelson Mandela 2, en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil, donde muchos quisieron ayudarlo. Estaba ensangrentado y fue imposible. Ay, Dios mío, señor. Se acabaron con la vida de Michael Steven Bonet Garzube, de 25 años, que tenía un chaleco antibalas y vestía su uniforme de trabajo, de guardia de seguridad. Aún se desconoce qué estuvo haciendo en este sitio, donde nadie lo conocía. Nosotros tendríamos la presencia de varios indicios balísticos, no menos de 8 vainas percutidas, balas, incluso una bala intacta y una bala deformada, así como información relevante en el mismo sitio de suceso. Por su parte, la DINASEC descarta el robo como móvil de esa muerte violenta y espera capturar a los avesados sujetos. Definitivamente este hecho está vinculado a circunstancias de violencia criminal, vinculado a temas del expendio de drogas en la ciudad. En los últimos años, este no ha sido el único caso en que personas armadas graban el preciso momento cuando atentan contra la vida de un ciudadano, informó Charlie Pisa.
Y una organización delictiva fue desarticulada tras varios operativos simultáneos ejecutados en 3 cantones de la provincia de Manabí. Los detenidos están involucrados en hechos violentos, asaltos a mano armada, secuestros y extorsiones. Nombre usted, señor, nombre. ¿Cuál es su nombre? Asegúrenlo. Durante la madrugada se realizaron más de 10 allanamientos en Portoviejo, Montecristi y Manta. La Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional, UIAT, detuvo a 7 personas, entre estas un extranjero. Esta operación ha estado orientada a la desarticulación de una organización criminal que viene operando por varios meses de una forma demasiadamente violenta acá. Ha tenido varias víctimas de hechos violentos, especialmente lo que son asaltos a mano armada, secuestros y extorsiones. Durante el operativo también se decomisaron armas. Constan indicios vinculantes para la investigación como armas de fuego, prendas de vestir y medios de transporte. Armas de fuego con sus respectivas municiones. Tenemos armas que son listas para su accionamiento y serán sometidas a las pericias correspondientes para ver en qué relación, en qué otro tipo de hechos violentos han sido ocupados. Tenemos un revólver 45. Es un arma netamente letal. Si es accionada en contra de la humanidad de una persona, esta significaría la muerte inmediata. Los detenidos habrían participado en actos delictivos en las provincias de Manabí y Pichincha. Esta investigación lo vamos llevando por varios meses. Por el tema de la pandemia, tuvimos que tener una investigación estratégica para ellos. Pero igual, sin embargo, ellos seguían cometiendo sus delitos. Se investiga si los aprehendidos también estarían vinculados en muertes violentas registradas en Manabí en los últimos meses. Informó Rosalena Vázquez. Y ahora veamos cómo operaba una red delictiva asaltando en locales y entidades bancarias de varios cantones de la provincia de Manabí. En algunos videos se observa la forma como atemorizan a sus víctimas. En este video se observa la violencia con la que actuaban los sujetos. Fuertemente armados, amedrentaron a los guardias y trabajadores de una agencia bancaria en Portoviejo. Ellos ingresaron a diferentes áreas para llevarse lo que más pudieron. Y con un combo rompieron una de las ventanillas para ingresar a la caja y sustraerse todo el dinero, mientras la cajera permanecía en el piso completamente aterrada. El asalto y robo a la agencia bancaria en el cantón Portoviejo el día 27 de febrero, cuyo monto aproximado fue de $100.000 en efectivo. De igual manera se cometió un secuestro a un alto funcionario público de la provincia y el posterior asalto a mano armada a su domicilio. Los mismos sujetos participaron en el asalto a una gasolinera en Manta. El pasado 10 de febrero, aproximadamente a las 06:30, le secuestra a una señorita cajera de la gasolinera Petroplaza de la filial de Petroecuador en el sector de San Agustín, donde se le sustrae, mediante amenazas con armas de fuego, la cantidad de $15.000. Hemos podido determinar su modus operandi, la cual es identificar a sus víctimas, de primera instancia secuestrarles, amañatarles, tenerles varias horas con ellos, realizar extorsiones y cuando determinaban que tenían mayor rédito económico, realizar asaltos a mano armada a sus domicilios o también a sus bienes. Tenían ellos, dentro de su modus operandi, el asumir papeles o roles, especialmente de entidades públicas, para realizar su cometimiento. Durante la operación Victoria 503, lograron detener a 6 ecuatorianos y un venezolano. 5 de los 7 aprehendidos registran antecedentes delictivos. Informó Rosalena Vázquez. Y varias personas recibieron medidas sustitutivas luego de un operativo antinarcóticos realizado en la provincia de Manabí. Por su parte, la Policía Nacional aseguró que seguirá llevando a cabo este tipo de acciones contra la delincuencia.
Fue un operativo ejecutado en la provincia de Manabí, específicamente en el cantón Sucre, vía San Isidro, en donde en una hacienda se detuvo a varias personas. Tras el operativo de incautación de drogas localizadas en caletas y también se encontró armas de fuego. 5 personas aprehendidas. Son utilizadas para el acopio o el ocultamiento de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Esta información fue corroborada con la reserva de la denuncia que tuvimos en horas de la mañana. Sin embargo, se conoció que a los sospechosos se les dictaminaron medidas sustitutivas, es decir, deberán presentarse periódicamente ante la autoridad y no tienen permiso de salida del país. Fue la audiencia a las 4:30 de la tarde, donde el señor juez calificó la flagrancia por el delito de porte de armas de fuego. Después de la intervención de las partes, el señor juez dictaminó la inmediata libertad de las 5 personas, quien tenía solamente que presentarse los días lunes en la Fiscalía del Cantón Sucre. Nosotros con este tipo de accionar, nosotros como policías nacionales seguiremos trabajando, no nos vamos a desmotivar, vamos a seguir trabajando. El anuncio también lo hizo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la cual en redes sociales aseguraba: luego de esta detención en Sucre, Manabí, el juez calificó la legalidad de la detención y los liberó de inmediato. Tendrán que presentarse todos los lunes. Nosotros vamos a hacer la queja respectiva porque eso no puede darse. Ustedes vieron tremendo armamento que cogimos, 4 armas largas de largo alcance, de uso militar, y igualmente un revólver, una gran cantidad de cartuchos a bala, 5.56, calibre 38. Entonces, es importante indicar que nosotros seguiremos trabajando, realizaremos la queja respectiva. Informó Julio César Saona. Gracias por continuar con nosotros. Sindicatos de trabajadores y gremios empresariales presentaron nuevas demandas en contra de la ley de apoyo humanitario. Esta información más adelante. (22:30) y continuamos informando. La audiencia de apelación en el caso Sobornos llegó a su fin con la réplica de los abogados de los procesados, quienes insisten en la inocencia de los sentenciados por el delito de cohecho y esperan que no se ratifique la pena de 8 años para la mayoría. Entre ellos está el expresidente Rafael Correa. Un nuevo capítulo se cierra en el caso Sobornos 2012-2016. Este jueves, luego de 5 días, culminó la audiencia de apelación. El Tribunal de Primera Instancia de Juzgamiento ha desnaturalizado los testimonios de primera instancia para darle otro sentido a su sentencia. Nosotros creemos que los jueces de esta instancia van a hacer el trabajo que deben hacer por la justicia. Ese fue el principal argumento que presentaron los abogados de los 20 sentenciados y mediante el cual depositan su confianza en los jueces David Hacho, Dilsa Muñoz y Wilman Terán para que no se ratifique la sentencia y sean declarados inocentes. Bueno, yo estoy convencido que el tribunal será objetivo y que va a valorar adecuadamente la prueba. Y estoy también convencido, por lo tanto, de que existirá más de un procesado que va a ser encontrado inocente. Entre quienes tienen que pagar 8 años de cárcel están los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass. Además, 6 de ex colaboradores del anterior mandato y 10 empresarios privados. La fiscal general Diana Salazar defendió la acusación. Se expuso de manera detallada y por más de 4 horas todos los elementos y las pruebas que fueron presentadas, reproducidas e incorporadas en su momento ante el Tribunal de Primera Instancia y que llegó al convencimiento más allá de toda duda razonable y que tuvo como resultado la sentencia de 8 años. También la Fiscalía ha solicitado a este tribunal que se ratifique la sentencia porque así corresponde a la verdad procesal. El delito de cohecho se habría consumado en la entrega de aportes económicos privados no justificados para campañas electorales del correísmo, a cambio de la contratación pública. De ratificarse el dictamen, se alistan para el recurso de casación. Es un recurso extraordinario que ataca las vulneraciones a la ley en la sentencia de segunda instancia. Es un recurso técnico, tiene que presentarse por escrito dentro de los 5 días posteriores de la notificación de la sentencia. El cual sería el último as que tienen bajo la manga, informó Héctor Romero.
Y ya lo anunciamos, 2 acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley humanitaria fueron presentadas ante la Corte Constitucional. Organizaciones sociales aseguraron que la norma no los respalda. Para este 16 de julio se anuncian movilizaciones a escala nacional. El primer gremio en presentar la acción de inconstitucionalidad contra la ley humanitaria fue Expo Flores. Para su representante, esta disposición no contribuye con el desarrollo productivo del sector florícola, pues de acuerdo a lo dispuesto en el cuerpo legal, aquellas empresas que despidieron por fuerza mayor sin indemnización a los trabajadores en el tiempo de la pandemia, deberán cancelar previamente las liquidaciones a aquellos colaboradores despedidos antes de retomar sus operaciones. Caso contrario, no podrían continuar laborando. Hubo muchas empresas que aplicaron esta norma, el 169.6. Obviamente la intención de la floricultura es, y fue en su momento, mantener las empresas vivas para poder recuperar justamente estos mercados conforme estos se vayan abriendo. El sector florícola sostiene que la prioridad debería enmarcarse en el apoyo a la reactivación de la producción. Básicamente el consumo mundial de flor bajó al 8% de golpe, entonces es imposible poder recuperarte ante eso. Mientras tanto, varias organizaciones sociales apoyadas por la Defensoría del Pueblo presentaron también una acción inconstitucional contra la ley humanitaria. Para los sindicales, la norma resta sus derechos laborales. En donde la voluntad del empleador se impondrá sobre la del trabajador, que está sujeto, como digo, a las condiciones laborales que impera o que impone el empleador. Y por el otro lado, la reducción de la jornada. Se ha legalizado la flexibilización laboral del famoso contrato emergente. Por lo que anunciaron una movilización a escala nacional para el próximo 16 de julio, a la que se sumarían los campesinos. La ley humanitaria fue publicada en el registro oficial el pasado 22 de junio, informó Sofía Vintimilla. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster, señaló que iniciará un camino electoral con miras a los próximos comicios. El segundo mandatario recalcó que no necesariamente participará como candidato. Trabajaré para buscar ese camino que nos una no por ideología, sino por objetivos. Ese trabajo que he hecho desde la vicepresidencia lo haría también en función de un camino electoral en donde no necesariamente sea yo quien participe, porque insisto, no se trata de las personas, se trata de los objetivos. Y ese camino voy a empezarlo a trabajar en los próximos días para que el Ecuador pueda tener una opción, lejos del autoritarismo, lejos de la corrupción, lejos de la prepotencia, lejos de tantas cosas que nos han hecho tanto daño. Eso sí, y insisto, no se trata de mí. Minutos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Y con un homenaje póstumo en los bajos de la institución, la Prefectura del Oro despidió a la viceprefecta Carla Puertas Paladines, quien falleció en Guayaquil. Autoridades de la provincia estuvieron presentes. El sonido de las sirenas anunciaba la llegada del féretro de la viceprefecta de El Oro, quien fue recibida por una multitud, entre ellas autoridades como el prefecto Clemente Bravo, su compañero de fórmula, asimismo el alcalde de Machala, Darío Macas, entre otros. Aquí subyace una amiga que con su sonrisa, que con su amistad, todo era diferente. El homenaje póstumo fue en los bajos del edificio de la prefectura. El toque de la trompeta marcaba el minuto de silencio en honor a esta guerrera, quien batalló al frente de la emergencia sanitaria durante la pandemia. De todo corazón, les deseo fuerza a toda la familia. Dios los bendiga a todos ustedes. Carlita, donde quiera que estén. Carla Puertas Paladines fue internada en la clínica Alcíbar de la ciudad de Guayaquil el viernes 19 de junio del año en curso, debido a una arritmia cardíaca. Luego de su intervención quirúrgica le sobrevino 6 paros respiratorios que la dejaron en un coma inducido. La noche de este miércoles 1 de julio falleció. Me quedo con un dolor y la alegría de haber compartido con un ser extraordinario. Carlita Puertas, como era conocida por sus amigos, era la cuarta de 5 hermanos. Se graduó en la Universidad Técnica de Machala como ingeniera comercial, casada con Óscar Castro, con quien tuvo una hija. Dio el salto a la política el año 2019 como binomio de Clemente Bravo Riofrío. Tenía 41 años de edad a la hora de su muerte. El prefecto decretó 3 días de luto por el deceso de su compañera de fórmula. Desde la provincia de El Oro, informó Richard Ceballos.
En otro tema, propietarios y trabajadores de varios gimnasios de Guayaquil realizaron protestas para solicitar al COE cantonal la reapertura de sus negocios. Carlos Julio Gurumendi nos dice en la siguiente nota que este gremio cuenta con un protocolo de bioseguridad, el mismo que será puesto en marcha una vez que puedan atender a sus clientes. Los protocolos de bioseguridad ya han sido instalados en los distintos gimnasios de Guayaquil. Todo cliente al ingresar deberá pasar por un proceso de desinfección, que consiste en la bandeja para el calzado, toma de temperatura y el gel antibacterial para las manos. En este gym ubicado en el norte de la ciudad, los usuarios deberán tener una aplicación en su celular que les permita separar turno para acudir a las respectivas clases. Tengan en cuenta que nosotros por turno horario antes estábamos acostumbrados a trabajar con 3.600 personas. Ahorita estamos trabajando nada más, o es lo que proponemos, con solo 300 personas por carga horaria. Reducción también del aforo en lo que son las clases de salón está más de un 60%. Lo que son los baños, las duchas y el vapor está cancelado hasta nuevo aviso, obviamente. Y otra de las propuestas de este gremio es que cada persona que ingrese y utilice estas máquinas deben de hacerlo con 2 toallas. De máquina a máquina existirá un distanciamiento y la desinfección de las mismas. Van a ser aproximadamente de 1h30 para lo que es el trabajo a nivel de sala de musculación y vamos a contar con media hora para lo que es la desinfección de las máquinas. Por tal motivo, con pancartas y bocinas se apostaron en los bajos del municipio de la ciudad para solicitar al COE cantonal su pronta reapertura. Fueron propietarios y trabajadores de casi 500 gimnasios que funcionan en la urbe porteña quienes aseguran estar quebrando. Ya tenemos casi 4 o 5 meses sin trabajar, no generamos nada. Nosotros somos muy importantes dentro de la colectividad y no se nos está permitiendo hacer nuestro uso constitucional del trabajo. Y les preocupa tener que despedir a sus colaboradores, puesto que en muchos casos los locales donde estos funcionan son alquilados. Nosotros alquilamos un local, amigo, en el cual ya el dueño de casa comenzó a pedirme que le pague completo. Llegué a un arreglo con el señor por los meses, pero ya en este momento él me pide que yo le pague completo. Una comitiva integrada por 3 personas tuvo acceso a dialogar con funcionarios municipales y será el COE cantonal quien decida si estos negocios abran sus puertas o se mantengan cerradas hasta un nuevo cambio de semáforo. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y en una entrevista para Primera Fila, el cantante ecuatoriano Ricardo Perotti nos cuenta más sobre su nueva canción titulada Esto también pasará. Esto también pasará y vamos a estar bien, juntos vamos a estar... Esto también pasará, así se llama el nuevo tema del músico ecuatoriano Ricardo Perotti. Inspirado por la situación actual, el artista decidió componer esta canción con el fin de levantar el ánimo de las personas ante la incertidumbre de estos tiempos. Estamos unidos, estamos solidarios, esto pasará y vamos a estar bien. Ese es el mensaje de la canción. El tema, que ya está disponible en YouTube, cuenta además con la participación de sus hijas. Y haciendo el demo de esa canción, para que se la aprendan los demás, le pedí a mi hija Isabela que me ayude con el demo. Y cuando terminamos de grabar el demo, la canción simplemente tenía otro sonido, otro espíritu totalmente, una canción de familia. Al igual que muchos músicos, Ricardo tuvo que suspender sus proyectos por causa de la pandemia. Tenía mi primer concierto en Los Ángeles en la segunda semana de marzo. Y Los Ángeles cerró en la primera semana de marzo. Al principio, claro, dijimos, bueno, se posterga un par de semanas porque esto iba a ser un par de semanas. Debido a la situación actual, el artista confiesa que no se aventura a tener planes, sino proyectos. A todos los músicos se nos cambió la realidad. Y lo bueno es que como estamos todos en esta, los de más abajito estamos dejando que los de arriba encuentren las tecnológicas y ahí nos sumaremos todos. Es decir, por eso tengo proyectos, pero no planes. Ricardo se despide y envía un saludo a la audiencia de Primera Fila. Queridos amigos, soy Ricardo Perotti y les mando un gran abrazo a toda la gente que está en Primera Fila para que se cuiden y cuiden de los suyos. Informó Adriana Peralta. Un odontólogo conocido como el Dr. Muelitas realiza ayuda social a habitantes de escasos recursos económicos en varios puntos del país. Él señala que de esa manera aporta a la sociedad. Les presentamos a Jorge Morales Cruz,
De pronto, y su nombre no sonará entre los habitantes, pero en varios puntos del país lo identifican. Lo conocen como el doctor Muelitas. Es odontólogo que constantemente recorre el Ecuador. Hace voluntariado, sus conocimientos los aplica en personas de escasos recursos y que necesitan tratamiento de sus dientes. Así ha conocido el país, no cuenta con un auto y en bicicleta va hasta su consultorio, ayudando a muchos, sobre todo ahora que se debe cuidar del prójimo. Ya tengo 25 años haciendo estas labores. Acabo yo de llegar de Esmeralda, de Borbón, hice 200 extracciones gratis. De mis propios recursos, yo pongo mis materiales, mi instrumental, y el señor me va dando. Asegura que maneja una agenda copada, que cuando se tiene voluntad, todo se puede. Es cuestión de mirar a la vida de forma solidaria. Porque mi labor no es obtener fama, dinero, sino atender, llegar a los que más necesitan. Doctor, ¿cuánto cobra usted una extracción? $20, pero a ti te voy a cobrar 10. Doctor, tengo 5, tengo 3, no hay problema. Entonces los hemos servido y en esta parte ya llevo 3 semanas haciéndolo gratuitamente. Aquellos beneficiados dicen que el doctor Muelitas es uno de los profesionales que sirven a la comunidad de manera generosa y sin esperar algo a cambio. Y que nadie puede ignorar un malestar, sobre todo si es en las muelas. Porque los demás subcentros no dan esta capacidad que está dando el doctor. En especial, él está dando gratismente estas atenciones odontológicas, donde los demás médicos no le están dando. Ahora con lo que he estado en la cuarentena estuve con esa molestia y como no había atención en los hospitales, en los subcentros tampoco, entonces vine a visitar. Manos que ayudan, sanan heridas, de esas, las que necesitamos sobre todo en este tiempo. Informó Julio César Saona. Así finalizamos la emisión estelar. Compañeros, que tengan todos ustedes, también los amigos televidentes, buenas noches. ¡Chalito!